Hola a todos, muy buenos días. Qué gusto poder estar acá con todos ustedes y darles la bienvenida a este nuevo ciclo que estrenamos este año 2023 de sistemas de potencia. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand. Y bueno, un gusto, como les decía, estar acá acompañándolos nuevamente en el inicio de este ciclo, un ciclo que no habíamos hecho anteriormente. Para los que nos siguen, saben que tenemos ciclos de protecciones, de eficiencia, de Betichino conectado, de instalaciones residenciales, pero bueno, este año 2023 quisimos agregar este nuevo ciclo de webinars, de charlas, donde hablaremos acerca de los sistemas de potencia, de la sala eléctrica como tal y algunas otras cosas. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos hoy día viernes. Un saludo gigante desde acá, desde Santiago, para todos los que nos saludan y se conectan también. Aprovecho acá para saludar a Juan Pedro, a Semel, a Juan Ignacio, a Melvin, Arturo, Carlos, Juan, Felipe, a todos ustedes muy buenos días y bueno, gracias por saludarnos a través del chat. Como les comentaba, iniciamos este nuevo ciclo. Como pueden ver en pantalla, tenemos un nuevo ciclo que consta de 5 webinars. El día de hoy iniciaremos con el tema de transformadores eficientes y celdas de media tensión. Este tiene una duración desde las 10 de la mañana hasta las 11:30, ¿ok? Pero ya el próximo viernes estaremos hablando de ductos de barras y bancos de condensadores para luego pasar a hablar como tal de tableros eléctricos. Hablaremos también de la gestión de la energía, que nos dice el pliego técnico número 14 acerca de la gestión de la energía y la eficiencia energética. Y vamos a cerrar el viernes 30 de junio con todo lo que es la electromovilidad, la recarga para vehículos eléctricos. Así que va a ser un ciclo de webinars muy interesante. Se van a hablar de temas que son súper importantes hoy en día también, algunas tendencias, algunos también cambios respecto al nuevo reglamento. Así que bueno, bienvenidos a todos. Espero que no solo nos puedan acompañar el día de hoy, sino que también puedan acompañarnos los próximos viernes que vienen con estos temas que acabamos de mencionar. Como ya muchos saben, porque veo varios nombres conocidos, pero para los que no, este ciclo de webinars que trata de un tema en específico entrega dos tipos de diplomas. El primer tipo de diploma es aquel que es entregado por la plataforma, por esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting, cuando finaliza el webinar, ¿ok? Termina el webinar, cerramos la sala y ustedes van a recibir un diploma de agradecimiento inmediatamente, y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder descargar su diploma de participación por el webinar específico al que ustedes están participando. Ahora, todos aquellos personas, participantes que nos hayan acompañado durante estos 5 viernes, es decir, hayan asistido a los 5 webinars, van a recibir un diploma final, un diploma de participación final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros, ¿ok? Así que eso lo entregamos más o menos una semana luego de finalizado el webinar, es decir, en los primeros días de julio deberíamos estar diseñando por parte de nuestro departamento de capacitación su respectivo diploma y se los vamos a hacer llegar a través del correo. Así que espero nos puedan acompañar durante todo el ciclo para que también puedan obtener este diploma final, este diploma adicional. ¿Ok? Eso quería recordarles. Igual cualquier duda, cualquier consulta que tengan, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico y con mucho gusto desde ahí podemos conversar y resolver cualquier inconveniente. Eso por parte del ciclo, así que vamos ahora a hablar un poquitito acerca de la plataforma para ya dejar al relator del día de hoy que nos va a estar acompañando. Pero bueno, comentarles que esta plataforma que nos presta servicios tiene dos herramientas que quiero que ustedes conozcan. La primera es el modo preguntas y respuestas, que ya lo hemos habilitado. Por lo tanto, cuando ustedes hagan una consulta, pueden hacer clic en el símbolo de interrogación que ahora les debe aparecer en el chat, y al hacer esto y hacer enter, su pregunta se va a colocar de un color distinto, un color celeste, y de esta forma van a ayudar al relator a ver que hay una consulta en el chat y que él la pueda ir respondiendo a la brevedad posible, ¿vale? Si no, bueno, igual lo pueden dejar en el chat y yo voy a estar ahí apoyando para cambiarlos a modo preguntas. Pero bueno, para que sepan que ese modo existe y que nos va a ayudar y va a ser muy útil para tener un orden de las preguntas y respuestas y que no se nos vayan a perder en el chat, ¿ok?
Y segundo que quería comentarles es que esta presentación que tienen acá, que están viendo ahora mismo, se encuentra disponible para que ustedes puedan descargarlas a través de un link de WeTransfer. Entonces, en pantalla ahora les debe aparecer una franja azul con un botón rojo que dice descarga la presentación, clic aquí. Y si ustedes hacen clic aquí, ahí lo va a llevar a esta página de WeTransfer para que puedan descargar esta presentación en formato PDF, ¿ok? Si tienen algún otro problema con el WeTransfer, voy a dejarles el link de todas formas en el chat para que lo puedan tener y en caso de seguir teniendo inconvenientes, pídanos la presentación al correo de Legrand Academy y con gusto se la haremos llegar en el transcurso del día, ¿vale? Eso quería comentarles yo. Quiero aprovechar para saludar a los que recién se conectan, Danilo, Jonathan, Pablo, a todos ustedes muy buenos días, Jorge, Carlos. Y bueno, ya estamos listos para iniciar. Ahora sí, les voy a presentar al relator del día de hoy, que es Nicolás Fera. Muchos de ustedes tal vez ya lo conocen porque ha estado participando también y nos ha estado apoyando en otros webinars. Así que Nicolás es BDM en potencia y en eficiencia energética. Y bueno, Nicolás nos va a estar acompañando durante casi todo el ciclo. Así que bueno, Nicolás, muchas gracias por tu apoyo con la creación de este nuevo ciclo y también en impartir todos estos temas tan interesantes. Buenos días, Nico. Bienvenido. Hola, buen día Alba, gracias. Y buen día a todos los asistentes. Como dijo Alba, vamos a conversar hoy día sobre celdas de media tensión y transformadores de poder. Vamos a hacer un repaso un poco de qué es una celda de media tensión, qué es un transformador de poder, qué tecnologías existen hoy día en el mercado, qué características tienen, cuáles son sus ventajas y qué dice la norma actual respecto a la celda de media tensión y al transformador de poder. Y es un tema bastante interesante porque si bien una celda de media tensión y un transformador de poder son la entrada de una instalación eléctrica, porque la media tensión que viene de la compañía de distribución va a llegar a la celda de media tensión que se ve aquí en este dibujo a la izquierda, se va a conectar ahí y luego va a traspasar esta tensión, media tensión, al transformador de poder. Es el inicio de toda una instalación eléctrica que está compuesta por ductos de barra, por ejemplo, para la distribución de la energía, tableros eléctricos con todos los elementos de protección y maniobra, banco de condensador para la compensación de reactivos, sistemas de gestión que permiten medir los consumos, cobrarlos si es necesario o gestionarlos para hacer eficiencia energética y luego terminamos con una carga que en este caso es un vehículo eléctrico. Entonces, como decía Alba, hay todo un ciclo de webinar donde vamos a recorrer un sistema eléctrico de potencia desde la media tensión hasta la carga, con una carga que es hoy día un vehículo eléctrico, explicando qué elementos existen en el mercado para implementarlo, cuáles son sus características y ventajas, qué es lo que dice la norma, y con esto tener un conocimiento completo sobre una instalación eléctrica desde la media tensión hasta la carga. Entonces, es un ciclo bastante completo, es un ciclo muy actual además porque está actualizado a la última tecnología que existe en el mercado, a las últimas normas eléctricas que están vigentes y permite finalmente tener un conocimiento de la instalación eléctrica mucho más profundo y mucho más actual, que muchas veces es difícil de encontrar. Uno tendría que googlear bastante y buscar información. Así que hoy día vamos a empezar con la subestación eléctrica donde hay una celda de media tensión y un transformador de poder. Ahora, todos más o menos sabemos lo que hace un transformador, una celda y un transformador. Una celda permite recibir los cables de media tensión que vienen desde la distribución y entregar de forma segura al transformador. Hay ciertas funciones que debe cumplir una celda respecto de la protección y la maniobra del lado de media tensión del primario del transformador, que están en la norma y que lo vamos a revisar. Y luego el transformador
hace esta magia de transformar gran cantidad de tensión y poca corriente en lo contrario, poca tensión y harta corriente disponible para la instalación. Tenemos en los sistemas de distribución 23.000 volts, 13.200 volts, 12.000 volts, pero corrientes pequeñas de alrededor de 30 amperes, por ejemplo. Esto para evitar las pérdidas durante el recorrido de la electricidad desde la generación hasta el consumo. Pero en la instalación se hace necesario hacer el proceso inverso para la tensión, llevarla a la tensión que usamos usualmente, 220, 380, lo que es en el enchufe, pero tener más corriente disponible en la instalación para poder energizar y transformar en trabajo útil esa electricidad dentro de la instalación. Pero hay un concepto que engloba la distribución de energía en su totalidad, y es un concepto del cual nosotros estamos muy comprometidos, tanto en la fabricación de los elementos como en la implementación de estos elementos en las instalaciones, y es la eficiencia energética, porque tenemos un contexto global que es innegable, que es el aumento de la temperatura producto de las emisiones de CO2. Entonces, si podemos ver acá en el gráfico a la izquierda cómo han aumentado las emisiones de CO2 producto de la quema de combustibles fósiles, y al mismo tiempo ha ido aumentando la temperatura con todo este fenómeno que se llama calentamiento global, cambio climático, sequías, grandes lluvias, desplazamientos de personas. Es todo un problema que tenemos que solucionar. Y para solucionar este problema, los países se han puesto de acuerdo en varias formas de atacarlo, pero en general son básicamente dos: para evitar seguir lanzando emisiones de CO2 a la atmósfera y como consecuencia el aumento de la temperatura. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es promover el uso de energías renovables, o sea, quemar menos combustible, quemar menos carbón y usar energías que estén presentes y se puedan renovar y no tengan un impacto tan grande. Y lo segundo, que es igual de importante, es implementar un uso más eficiente de la energía. O sea, hay mucha energía que se pierde, se disipa porque los elementos son poco eficientes o porque se disipan en la transmisión o en la distribución eh, como calor, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer un uso más eficiente de la energía y promover el uso de energías renovables. Y esto tiene impacto en nuestra instalación eléctrica y en nuestra subestación. Ahora, el país está dentro de un proceso de eficiencia energética que nos va a afectar a nosotros en nuestro trabajo porque nos dedicamos a las instalaciones eléctricas. Tenemos una ley de eficiencia energética, que es la ley 21.305, que es una ley que tiene 3 artículos. En el primer artículo describe cuál es el objetivo de la ley. En el segundo artículo obliga a los grandes consumidores a instalar un sistema de gestión de energía y reportarlo para disminuir sus consumos anualmente. Y en el artículo tercero habla de la clasificación energética de las viviendas, edificios y casas que van a tener un semáforo para clasificar su eficiencia energética y hacerlo público. Entonces, esta ley se articula en el Plan Nacional de Eficiencia Energética, que tiene como segundo gran eje la eficiencia energética y, bueno, también la electromovilidad, que lo vamos a ir viendo también en este ciclo de webinar. Entonces, la eficiencia energética para limitar los efectos del cambio climático es una mega tendencia donde están apareciendo leyes y normas específicas que tenemos que cumplir dentro de las instalaciones eléctricas. Por eso, cuando hablo de este recorrido desde la media tensión hasta la carga, que es un vehículo eléctrico, es porque las nuevas tendencias normativas y las nuevas tendencias en los productos tienen relación con mitigar el cambio climático a través de productos que permitan hacer eficiencia energética, que tengan menos pérdidas para poder
cumplir con las nuevas normas y mitigar este cambio. Entonces, eso como introducción. Ahora quiero meterme ya en el tema que nos convoca, que son las celdas de media tensión y los transformadores de poder. Cualquier pregunta que tengan pueden hacerla directamente en el chat y lo vamos respondiendo. Yo voy a poner aquí mi nombre y pueden hacer preguntas directamente acá y las vamos respondiendo de inmediato, y así hay una conversación un poco más fluida sobre estos temas. Entonces, para empezar, lo primero es entender qué es una celda de media tensión. Y una celda de media tensión es un conjunto de módulos. La celda de media tensión es una solución modular. Son módulos que se anexan uno al lado del otro, y cada uno de esos módulos tiene una o más funciones bien específicas que tienen relación con lo que pide la norma y lo que uno quiere dentro de la instalación. Generalmente, lo primero que se hace en una celda de media tensión es permitir la conexión segura de los cables de media tensión, porque los cables de media tensión tienden a ser voluminosos, tienen un radio de curvatura bastante grande y generan una presión bastante importante sobre los conectores. Por lo tanto, es sano y es bueno que nuestra celda de media tensión, que es la entrada de la energía a nuestra instalación, tenga un módulo de remonte, un módulo que permita la conexión segura de los cables de media tensión. Luego hay funciones de seccionamiento, de protección mediante fusibles, de protección mediante automáticos, de medida para saber el consumo que te está entregando la compañía, y etcétera. Pero las celdas en general, son soluciones compactas, modulares, se van armando con distintos módulos y permiten una configuración bastante versátil. En general, los proyectos tienen proyectado una celda de media tensión cuando el cliente tiene una subestación. Eso es en general así. Tú tienes dos tipos de proyectos independiente de la tensión de la red de distribución. Eso es simplemente anecdótico. Si tú estás en un lugar donde hay 23, un lugar donde hay 13,2, un lugar donde hay 12, da lo mismo. Es la tensión que te pasa la compañía. Pero si tú vas a ser un cliente regulado con un empalme en baja tensión, no vas a necesitar una celda. Pero si tú quieres un empalme en media tensión, te van a entregar media tensión y tú tienes que poner una celda y un transformador para poder transformarlo a baja tensión. Entonces, un poco para responder tu pregunta, Jorge, más que la importancia que tiene cuando son 12 kilos, es simplemente el tipo de instalación que tú tienes. En general, las industrias no piden empalmes en baja tensión porque tienen grandes consumos, piden empalmes en media tensión y te van a entregar media tensión, pero tú no podés ocupar 12.000 volts para conectar la impresora de la oficina. Tienes que transformarlo en baja tensión y vas a necesitar un transformador. Pero el transformador tienes que ponerle una celda para conectar los cables, seccionar y proteger, porque es lo que dice la norma, que tú debes poder seccionar y poner a tierra la instalación para hacer un mantenimiento, y tú debes proteger el primario del transformador de las sobretensiones que pueden originar reconexiones, caídas de rayo, etcétera, en la línea de media tensión. Entonces, un poco para responder tu pregunta, Jorge, hay dos tipos de instalaciones: las que tienen un empalme en baja y las que tienen un empalme en media, y las que tienen un empalme en media obligan, entre comillas, por la potencia, a tener una celda y un trafo en la subestación para poder entregar energía a la instalación. Voy a responder. Entonces, es una solución, y sí, la celda va primero. La celda es lo primero. ¿Por qué? Porque por eso este monito está en el orden adecuado. La celda va primero porque va a llegar la media tensión a la celda, y luego tú, después de las funciones de seccionamiento y protección, que pueden ser mediante fusible, mediante automático,
con un seccionador, obviamente. Si tu instalación, por ejemplo, una industria con un empalme en media tensión, probablemente podría ser cliente libre. Eso significa que compra energía en media tensión, no a la red de distribución, sino compra energía a la generadora en media tensión. Ahí usualmente se proyecta una celda de medida para ir sabiendo el consumo y comparando un poco el cobro con a quién tú se vas a cobrar. Pero lo primero es la celda, porque vaya a llegar con media tensión y luego vas a distribuir en baja tensión. Celda, trafo, y de ahí vienen todos los tableros. Por eso tiene ese orden. Y un poco para que quede, claro, aquí hay una celda de media tensión que está compuesta por dos módulos. Un módulo que se llama CM5 y un módulo que se llama FS. Para ser justos, distintos fabricantes les ponen distintos nombres, pero son lo mismo. La que se llama CM5 es una celda de remonte. Es una celda de remonte que permite la conexión, la acometida segura de los cables de media tensión. Es el punto de conexión a tu instalación. En este caso, hay un módulo de remonte que es el CM, que es de 375 metros de ancho, y el CM5, que es de 500. Y usualmente nosotros recomendamos poner el de 500 porque los cables de media tensión dan una curva bastante incómoda. La acometida de este módulo es inferior y tiene un punto de conexión bastante firme y seguro para que tú conectes la media tensión a tu instalación. Es el punto de partida de tu instalación y es un módulo que se llama módulo de remonte. Es para conectar los cables de media tensión que vienen desde el exterior. Y si se fijan, internamente luego hay una conexión mediante unas barras a un segundo módulo que se llama FS, que es el que se ve acá. Juan Pablo, en general el transformador y la celda son cosas que están separadas. Cuando lleguemos a la parte de transformador, vamos a ver que hay subestaciones con transformadores en aceite, que se llama pad mountain, que tienen celda, transformador y luego una protección para la baja tensión en una sola estructura. Muy útiles para poner en intemperie, por ejemplo. Pero incluso en esa solución, si tú abres la puerta, vas a ver una celda, un transformador y un tablero. Siempre son tres cosas por separado. Ahora vamos a ver qué tipo de tecnología hay en los transformadores y ahí va a quedar un poco más claro que están separados. Pero lo más compacto que hay en el mercado es la subestación pad mountain, celda y media, transformador en aceite y luego una protección general en baja tensión, una entrada y una salida, media tensión y luego baja tensión, pero igual están por separado, no es una sola cosa. Entonces, no es posible como tener un solo elemento que sea celda y transformador, son elementos separados, tienen normas de fabricación distintas, tienen características diferentes, pero se pueden unir en una subestación. Eso es bastante común. El módulo FS, que es el que se ve acá, si se fijan, nosotros entramos con la media tensión por abajo, conecta y luego vuelve a bajar, y en el módulo FS pasan dos cosas. Hay un seccionador, que es esto que está acá, y luego una protección, que en este caso es una protección fusible. Es una protección fusible. Entonces, cuando tenemos este módulo FS, lo que tenemos en realidad es seccionamiento en la parte superior y protección en la parte inferior. La conexión es interna mediante unas barras y la salida es hacia abajo para ir al transformador, al primario del transformador que está en media tensión. Entonces, en nuestra celda tenemos por un lado el módulo de remonte para la conexión segura de los cables de media tensión y luego un módulo que se llama FS para el seccionamiento y protección del primario del transformador, y eso es lo mínimo que pide la norma. El seccionador que nosotros tenemos instalado es un seccionador que tiene gas SF6 para extinguir el arco de manera muy compacta. Este cilindro que se ve acá está encapsulado en gas
Y luego esto tiene por el frente un visualizador para ver si el circuito está cerrado, está abierto o está puesto a tierra para realizar un mantenimiento. Y es bastante visual y tiene un control bastante simple y bastante práctico. En esta lámina se ve la parte del frente, donde tenemos el indicador de posición, un mímico y una ventanilla para ver en la realidad dónde está el contacto, y las opciones: cerrado, abierto y puesto a tierra. Para responder tu pregunta, Pablo, si la instalación de estos elementos, celda y transformador, estarían ubicados en una sala eléctrica o en una subestación al aire libre o encapsulada, depende de cada instalación. O sea, hay subestaciones. El conjunto Celta Trafo es una subestación, y esta subestación a veces está proyectada en interior, como en un edificio o en el subterráneo de alguna instalación, y a veces está proyectada en exterior como una subestación al aire libre, pero hay que tener cierto resguardo con la subestación, porque en general la celda y el transformador son elementos que se recomiendan que estén bajo techo. Independiente que tú puedes encapsularlos, ponerle un box o algo, lo mínimo es que tengan una malla perimetral y un techo, porque o sea, si tienes una falla acá, se acabó toda tu instalación por un rato. Entonces, ideal interior, ideal, pero obviamente hay muchas industrias y sectores donde no se puede, y ahí se puede utilizar de forma exterior, pero no la intemperie. O sea, sería muy difícil imaginar un transformador bajo la lluvia. O sea, tiene que tener techo, por lo menos, para que no le caiga agua directamente. Obviamente va a haber humedad y polvo, pero los elementos son resistentes. Y un cierre, porque hay elementos que, independiente que tenga un box, no queremos que alguien vaya a intrusiar qué es lo que hay ahí, es bastante peligroso. Entonces, ¿en qué tipo de casos? Uno en realidad se tiene que adaptar a la instalación que tiene. O sea, usualmente en industrias probablemente van a haber subestaciones que están al aire libre, y en oficinas, edificios y otro tipo de instalaciones van a haber subestaciones interiores, que es lo ideal. Es lo ideal. Danilo, ¿para qué tipo de casos debo escoger una celda de salida con seccionador, con protección fusible o con un interruptor? Es buena tu pregunta. En general, eso depende lo primero es que tiene relación con lo que dice la norma. La norma, aquí hay un extracto del RIC 13, que es el RIC 13 en el decreto 8, la norma actual, es donde aparece todas las exigencias para subestaciones. Y la norma dice textual en su punto 13 que todo transformador debe tener un interruptor o desconectador adecuado que permita desconectarlo de su alimentador primario. O sea, es una obligación tener un seccionador para poder desconectar el alimentador primario. Por lo tanto, siempre vas a tener un seccionador sí o sí para cumplir con la norma. Si no lo tiene, no está bien. Y lo segundo es que cada transformador que integre una subestación, tiene subestaciones con más de un transformador, debe estar protegido en su lado primario por una protección individual. O sea, también es obligación que tenga un seccionador y una protección. Ahora, no te dice si la protección va a ser fusible o va a ser un automático en media tensión, que también existe. Solamente dice que si se usan fusibles, su capacidad nominal no deberá exceder 1,5 veces la corriente nominal del transformador. Y si se usan interruptores automáticos, estos no deberán tener una capacidad nominal o estar regulados a más de 3 veces la corriente nominal del transformador. Entonces, ¿cómo elegimos si es que queremos un fusible o un automático? Hay dos criterios. El primero, bueno, ya tenemos claro que tenemos que tener sí o sí un seccionador y sí o sí una protección. Sí o sí, por cada transformador. O sea, si tu subestación tiene 2 transformadores, probablemente lo que vas a tener que hacer es tener un módulo de
remonte, porque la media tensión es una, y luego 2 módulos FS, uno para cada transformador. Eso es lo que dice la norma. Y para elegir si es que es un módulo protección fusible o protección con un automático en media tensión, primero está el criterio económico, el fusible es más barato que el automático, y el segundo, yo recomiendo ir a la tabla de selección de fusibles del fabricante. Y en la tabla te vas a dar cuenta que para ciertas potencias del transformador y ciertas tensiones primarias, la tensión primaria es la VS, la primera fila, tú ya no tienes fusibles para conectar. Por lo tanto, tienes que poner un automático de manera obligatoria. Entonces, para responder a tu pregunta, Danilo, uno, es una obligación normativa tener un seccionador y una protección por cada transformador. Y dos, la selección de la protección fusible o automático en media tensión depende de un criterio económico y de un criterio técnico que tiene que ver con los fusibles disponibles dependiendo de la potencia del transformador y la tensión primaria de la red de distribución. Y ahí está la tabla de nuestra celda. Entonces, ahí está la respuesta un poco para poder tomar estas decisiones. Es bastante simple, solo que uno tiene que tenerlo más o menos claro. Ahora yo me he concentrado en una composición que es celda de remonte y un módulo FS, seccionador protección fusible, porque es lo más barato y compacto para una instalación, pero hay muchos otros módulos disponibles para hacer configuraciones distintas. Por ejemplo, hay funciones de protección mediante un interruptor, funciones de medida y distintos módulos que van mezclando estas distintas opciones. Esta, por ejemplo, es una celda que se usa mucho en los aeropuertos. Los aeropuertos son clientes libres. Entonces, compran a la generadora en media tensión energía y ponen al principio este módulo que se llama ILCBV y que es un módulo que abajo tiene remonte, luego para que llegue los cables de media tensión desde la compañía, luego un seccionador general y luego un automático general en media tensión. En un solo módulo, 375 de ancho, remonte, seccionador y protección todo en uno. Es un módulo bastante fantástico, con una protección electrónica en media tensión, muy buena para tener mejores niveles de selectividad que un fusible. Luego tiene un módulo de medida que trae los transformadores de corriente y tensión necesarios. Ese módulo de medida, ese módulo de medida es un módulo que permite comparar el consumo de instalación con el cobro que te hace la compañía. Muy útil para poder ir a pelear las lucas con la compañía que te está vendiendo la energía. Y luego, todos los aeropuertos tienen dos transformadores. Bueno, hay aeropuertos que tienen más, pero los aeropuertos más pequeños tienen 2 transformadores. Y cada transformador es protegido de forma individual y seccionado de forma individual con un módulo FS cada uno. Entonces, esto es un sistema, es una celda de media tensión compuesta por varios otros módulos, pero que cumple con la norma, pero cumple con algunas exigencias propias de ese proyecto, como tener un seccionador general, un automático en media tensión general y una medida para lo que ellos hacen, ir a comparar el cobro con lo que ellos están midiendo. Para responder a tu pregunta, Juan Ignacio, sobre de los procesos de mantenimiento, todos los procesos de mantenimiento de estos elementos están en documentos que entrega el fabricante. Nosotros tenemos un documento, un librito de mantenimiento de nuestro transformador, lo mismo de las celdas. Ahora, en grandes rasgos, el mantenimiento de estos elementos depende mucho de la tecnología que estás usando. Si tú usas un transformador en aceite, por ejemplo, tu mantenimiento es mucho más
grande, es mucho mayor que en un transformador seco encapsulado en resina, que es lo que yo siempre recomiendo usar, olvidarse del transformador en aceite. El transformador en aceite requiere que se haga un mantenimiento al líquido refrigerante, al aceite, o a cualquier líquido refrigerante de un transformador. El transformador seco no. Por lo tanto, vas a gastar mucho más plata en mantenimiento si compras un transformador en aceite que un transformador seco. Y el mantenimiento de una celda y un transformador seco es bastante reducido. Limpiezas, reaprietes, ideal una termografía una vez al año y las alarmas, revisión de las alarmas. Nada más. Pero si tú tienes un transformador en aceite, tienes que agregar la revisión del aceite, cambio del aceite, la presión, ay, se me olvidó el nombre. Entonces es un mantenimiento mucho más regular y mucho más amplio. Y si tú estás viéndolo desde el punto de vista económico, es más caro poner un transformador en aceite que un transformador seco. Lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte del transformador de las tecnologías disponibles. Vamos a viendo que la celda, en mi opinión, es un elemento relativamente simple. No es más que eso. Lo demás es revisar los niveles de tensión de aislamiento, los niveles primarios y secundarios. Las celdas vienen con todos esos parámetros por defecto, pero lo que sí empieza a ser más interesante es el transformador, porque finalmente la celda permite la conexión, permite el seccionamiento, permite la protección, la medida, pero lo que realmente hace la magia en el sistema de distribución de corriente alterna es el transformador de poder. Entonces, en nuestro conjunto remonte, protección, fusible, seccionador, luego tenemos que conectar nuestro transformador de poder, que en este caso es el único transformador que nosotros tenemos hoy día, que se llama Green Tea, y que es un transformador que es mucho más eficiente que un transformador estándar. Eso significa que tiene menos pérdidas y es un transformador que tiene un mucho menor impacto medioambiental porque no tiene líquido refrigerante, que es algo que contamina mucho, ni todos sus materiales son reciclables. Entonces, es un transformador más eficiente, que tiene menos impacto medioambiental y lo más interesante es que no es más caro, de hecho es más barato, producto del cambio de tecnología impulsado en Europa por los terribles efectos del calentamiento global, una sequía enorme que tienen, de poca disponibilidad de energía. Ellos han acelerado el proceso de cambio de tecnología y como Legrand es una empresa donde sus elementos se fabrican en Europa, a nosotros nos ha llegado un transformador que es fantástico, mucho más eficiente, totalmente reciclable, con un mantenimiento libre de mantenimiento prácticamente, más barato que un transformador estándar. Entonces, es fantástico y vamos a revisar las dos grandes tecnologías que existen hoy día en transformadores desde el punto de vista de sus riesgos y sus ventajas y de qué es lo que dice la norma para que puedas tomar una buena decisión cuando quieras comprar un trafo y decidir si vas a poner un trafo seco o un trafo en aceite. Y responder tu pregunta, Carlos. El transformador seco encapsulado en resina, la gran diferencia que tiene respecto a un transformador en aceite, por ejemplo, que usa un líquido refrigerante, es que el transformador seco no tiene líquido refrigerante. No tiene ningún tipo de líquido refrigerante. Su construcción consiste en que hay un núcleo, que es la foto que se ve a la izquierda, hecho con láminas de acero, muy compactas para tener la mayor conductividad. Alrededor de ese núcleo viene la bobina me parece que es la bobina de baja tensión, que son láminas de aluminio o de cobre, pero en general se usa aluminio porque es más barato y las aleaciones de aluminio son bastante buenas, que se van enrollando. En realidad las bobinas del transformador no son esas espiras, esos alambritos, sino son láminas de aluminio que se van enrollando alrededor del núcleo y luego por fuera de esa bobina viene la bobina de media tensión, que son otras láminas que también se van enrollando alrededor del núcleo y la otra bobina. Entonces, luego todo eso se sumerge en una resina. La resina
tiene que ser de alta calidad para que no tenga burbujas y otros elementos, y la resina queda ahí compacta, protegiendo el núcleo y las bobinas del transformador por 30 años sin tener ningún desperfecto, a menos que tú estés operando tu transformador por sobre los niveles nominales. Eso hay que tener mucho ojo. La única manera de echarse un transformador es exceder sus niveles nominales por un tiempo prolongado, porque eso provoca calentamiento del interior del transformador y empieza a degradar sus materiales. Por eso, cuando hablaba del mantenimiento, una de las cosas importantes del mantenimiento es revisar las alarmas, porque las alarmas te pueden advertir de operaciones fuera de los rangos nominales por periodos de tiempo prolongados. Entonces, esta tecnología permite que tu transformador quede protegido sin necesidad de tener un líquido refrigerante. Por otro lado, los transformadores que tienen un líquido refrigerante, el núcleo y las bobinas están en un tambor lleno del líquido, y ese líquido hace la función de proteger y enfriar y mantener la temperatura del transformador, pero es una tecnología muy poco eficiente y que tiene muchos riesgos. ¿Por qué? Primero, el líquido refrigerante es un líquido que contamina. Por lo tanto, tú no puedes desecharlo en cualquier lugar. Tú no puedes agarrarlo y tirarlo por el water. Es un líquido que contamina mucho. Incluso los de mayor calidad son líquidos que están restringidos en su manejo. Y por otro lado, el líquido refrigerante, si bien tiene una temperatura de ignición bastante alta, si es que no se le hace mantenimiento, esa temperatura empieza a bajar y se empieza a acercar a la temperatura de funcionamiento de un transformador. Un transformador típico, clase F, vamos a ver las clases de los transformadores, es un transformador que funciona a 155 grados Celsius, sin dañarse. Por lo tanto, si tu líquido refrigerante permite 250 grados Celsius, que son más de 100 grados Celsius más que la temperatura del transformador, suena bastante bien, pero si no les ha hecho mantenimiento, esa temperatura empieza a bajar y se empieza a acercar la temperatura en que el aceite se quema a la temperatura de funcionamiento del transformador. Por lo tanto, el transformador refrigerado en aceite tiene riesgo de contaminación y tiene riesgo de incendio. Por otro lado, el transformador seco, al no tener líquido refrigerante, no tiene riesgo de contaminación, no tiene riesgo de incendio. De hecho, el material externo es autoextinguible. Podría haber un incendio en la sala eléctrica y el transformador no se va a quemar, no va a producir llama. Y como no tiene líquido refrigerante, no tienes que hacerle mantenimiento al líquido refrigerante, no tienes que buscar dónde desechar el líquido refrigerante y no contamina. Y agrégale además de que todos los elementos que lo componen son reciclables. Entonces tienes un transformador con menos riesgo y un transformador con menos impacto medioambiental y además con menos pérdidas. Por lo tanto, haces que tu instalación sea más eficiente. Ahora, para sustentar esto, no es solo una opinión, vamos a revisar lo que dice la norma. El RIC 13 de subestaciones eléctricas dice en su punto 8 que si tú vas a tener transformadores refrigerados en aceite en una subestación interior, debes construir un foso colector con capacidad suficiente para contener todo el aceite del transformador más un 30%. Y si se construye un foso, y debes construir un foso por cada transformador en aceite que tú pongas en la subestación, o sea, más obras civiles en tu subestación interior. Anda a pelear con el arquitecto eso, anda a pelearlo. Y además debes construir ductos de salida que conduzcan posibles derrames de aceite hacia un foso o estanque exterior. Eso porque el líquido refrigerante es bastante contaminante, por lo tanto se debe manejar con mucho cuidado. Por lo tanto, la norma exige para una subestación interior construir fosos que recolecten todo el aceite más un 30% y ductos de salida hacia un estanque o foso colector exterior. Además de eso,
Si es que tú vas a tener tu transformador en aceite en una subestación interior, en un edificio de uso general, cuando la norma dice edificio, es cualquier edificio, sea un mall, un edificio de departamentos, una oficina, lo que sea, una industria, cualquier edificio que tenga un transformador en aceite, la subestación debe tener pisos, muros y cielos resistentes al fuego. Por lo tanto, el transformador el transformador seco encapsulado en resina es la tecnología que la norma y el sentido común está impulsando. En Europa los transformadores en aceite no existen. Fueron sacados de las instalaciones por la contaminación, los riesgos y la eficiencia que tenían. Y se usan incluso transformadores aéreos encapsulados en resina, porque no contaminan, son autoextinguibles, no presentan riesgos de ignición. Cuando tienes transformador en una subestación interior tienes menos obras civiles, por lo tanto es más barato y es un transformador prácticamente libre de mantenimiento. No tienes que hacerle un mantenimiento tan regular ni tan exigente como a un transformador en aceite. Por lo tanto, en el tiempo, además por sus menores pérdidas, es un transformador mucho más barato si es que tú lo proyectas en el tiempo. Y en el costo inicial también, no es un transformador caro. ¿Cuáles serían los casos, por ejemplo, donde lamentablemente tendría que poner un transformador en aceite cuando tienes subestaciones que están en la mitad de la nada, en el desierto, y no tienes otra opción y va a estar a la intemperie? Probablemente hay una subestación del tipo Pad Mountain con un transformador en aceite, sea la solución más adecuada. Pero en todos los otros casos, celda de media tensión y transformador seco encapsulado en resina con una buena eficiencia como este, es mejor utilizar un transformador seco encapsulado en resina. Instalaciones aéreas, tú dices cuando los cables llegan de forma superior al transformador y a la celda. Lo que pasa es que la conexión de los cables en el transformador se puede hacer desde abajo, desde arriba. En el manual de instalación aparecen todas las distintas opciones. Déjame, lo voy a buscar y lo voy a proyectar. Y todas esas distintas tipos de instalación son posibles con un transformador seco encapsulado en resina. Solo que hay que tener claro cómo conectar los cables al transformador y por dónde pasarlos adentro del box. Estoy buscando aquí el monito. Cuando lo encuentre, lo voy a proyectar para que lo veamos todos. Acá está. Y esto está en el manual de instalación. Había una pregunta igual más arriba sobre desde qué tensión se considera media o alta tensión. Creo que es desde 1000. De 1000 para arriba es alta tensión. En realidad media tensión no existe, es baja y alta, pero uno le dice media porque podría ser más alta. Pero media tensión, creo que recuerdo que se considera para instalaciones eléctricas de tensiones nominales 1000 volts hasta 36.000 volts. O sea, todas las líneas de distribución, 12.000, 13,2 y 23.000 volts, son consideradas media tensión. Y baja tensión, las que estén bajo 1000, o sea, 380, 220. Entonces, 380, 220, baja tensión. 500, baja tensión. Pero 1000, media tensión. Estoy buscando aquí el monito. El monito de las conexiones de los ejemplos de instalación. Aquí está. Y voy a compartir mi pantalla. Espero que no destruya la transmisión del webinar. Y voy a compartirlo. Tienes varias opciones de instalación de cables de media tensión. Mira, te voy a mandar los monitos aquí en el chat para que no sea tan aburrido y no echarme algo de la presentación.
Voy a seguir. Hay algo que es bastante importante respecto a este transformador. Estos transformadores y en general estamos avanzando a que todos nuestros productos Legrand tengan este perfil medioambiental. Este perfil medioambiental es un documento que se hace en base a la norma ISO 14025 y se evalúa el impacto medioambiental del producto durante toda su vida útil. Durante toda su vida útil, desde los materiales que se usan para su fabricación, el proceso de fabricación, el proceso logístico para que el transformador llegue y luego su utilización y terminando cuando después de 30 años, que es más o menos la vida útil de un transformador, este elemento hay que botarlo a la basura. Se evalúa todo el impacto medioambiental, todo el ciclo de, por ejemplo, el transformador, extracción de materiales, fabricación, logística, uso y cuando se desecha y se evalúa su impacto medioambiental. La elaboración de este documento permite optimizar el proceso de fabricación de un producto y te hace pensar en que los materiales deberían, al final de la vida útil, volver a entrar en este círculo siendo reciclables y si es que algo no se puede reciclar, que no sea contaminante, que se pueda desechar sin contaminar el medio ambiente. Entonces, este transformador tiene todos sus elementos reutilizables y reciclables, el núcleo, las bobinas principalmente, todos los conexionados, por lo tanto, todos sus materiales vuelven al ciclo de vida del producto en lo que se llama economía circular, que es muy importante para limitar los efectos de la basura, que es otro problema medioambiental que tenemos. A nosotros nos ha tocado vivir la cultura de lo desechable, cultura que probablemente nuestros hijos, hijas y nietos y nietas no van a poder disfrutar, porque ya no da más de basura el planeta. Por lo tanto, vamos a tener que seguir pensando en cómo tener esta economía circular, este ciclo donde cada parte de un producto es pensada para limitar su impacto medioambiental y sobre todo al final de la vida útil poder tomar estos materiales y volver a utilizarlos. El transformador tiene este perfil medioambiental, por lo tanto, si tú tienes una industria que está interesada por la eficiencia y por el impacto medioambiental, que son todas las industrias, tú puedes presentar este documento de este transformador y decir, no solo vas a tener más eficiencia que con un transformador estándar, sino que además tengo este documento que lo respalda la ISO 14025, donde se demuestra que el impacto medioambiental del producto es mínimo. Y ese documento vale para, por ejemplo, tener ciertas certificaciones como la certificación LEED, que es una certificación internacional, o las certificaciones nacionales como la CES, la CEF, etcétera, 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 que cada vez van a empezar a preocuparse más de estos aspectos. Entonces, nosotros estamos preparados con el producto y con el documento adecuado para poder llegar a esos clientes con la solución a su problema, que es limitar el impacto medioambiental de la instalación en general. Además, este transformador es un transformador que tiene gran eficiencia. Vamos a ver, ya me preguntaron por ahí las pérdidas, lo vamos a ver en números, pero es un transformador. Las eficiencias de un transformador dependen se pueden expresar en porcentaje o se pueden expresar en watts que se pierden, que si me preguntan a mí, yo prefiero que me digan cuántos watts se pierden para comparar peras con peras, porque me dicen 99% de eficiencia, 99,7, 98, ¿qué? ¿De qué? Entonces es mejor que te lo den en watts, pero este transformador tiene 99% de eficiencia. Y eso es muy importante desde el punto de vista eléctrico por dos razones. Primero, porque la eficiencia energética te permite reducir la demanda que tú haces a la distribución de energía. Como consecuencia, el impacto medioambiental de la producción de esa energía baja. Por lo tanto, tu instalación va a tener un menor impacto ambiental desde ese punto de vista.
Y segundo, cuando tú tienes menos pérdidas, significa que tu transformador va a consumir menos energía, porque las pérdidas son energía que tú compras, pero que no se transforma en trabajo útil, sino que se pierde como disipación de calor principalmente. Por lo tanto, cuando tienes mejor eficiencia, también ahorras plata. Te ahorras un montón de plata por tener elementos de mayor eficiencia. Con la eficiencia energética ganamos todos, por lo tanto no hay que hacerle el quite a la eficiencia energética. Limitas tu impacto medioambiental y pagas menos. Tú pagas menos tu instalación. Por lo tanto, ofrecer un transformador que tenga mayor eficiencia es ahorrarle plata a tu cliente y, por otro lado, reducir el impacto medioambiental que la instalación va a tener. Y todo esto está en línea con la Ley de Eficiencia Energética, con el Plan Nacional de Eficiencia Energética, con el RIC 14 y las normas de eficiencia energética, como el artículo 2 de la Ley 21.305, que de a poco van a empezar a ir apareciendo en los clientes como un problema, como cualquier cambio normativo para los clientes es un problema, pero para nosotros como una oportunidad de tener instalaciones más eficientes, con menores impactos ambientales y pagar menos, que es lo que todos queremos. Entonces, que tenga este perfil medioambiental y que sea de alta eficiencia es una enorme ventaja que tiene este transformador. Cuando hablo de 99% de eficiencia, es porque la eficiencia de un transformador en porcentaje se calcula dependiendo de la potencia del transformador, la carga conectada y el factor de potencia. Entonces, para un transformador, por ejemplo, de 630 kVA, que es el ejemplo, con un factor de potencia entre 0,8 y 1, o sea, un factor de potencia idealmente compensado, tú vas a tener desde 99 hasta 99.2 de eficiencia para tu transformador. Eso significa que vas a reducir las pérdidas que ese transformador tiene. Y eso es algo bastante deseado para limitar el impacto medioambiental y limitar el cobro. Eso significa que menos de un 1% de la energía que estás consumiendo se está perdiendo en forma de disipación de calor. Y eso es bastante importante en el transformador porque toda la potencia que consume tu instalación pasa por el transformador. Obviamente es bueno fijarse en la eficiencia de la distribución de la energía. El ducto de barra es más eficiente que los cables. Es bueno fijarse en la eficiencia de los motores y de los elementos que están dentro de la instalación. Pero si tú no tienes buena eficiencia en la entrada, en la puerta, en el transformador, no vas a lograr tener una instalación tan eficiente. Por lo tanto, es útil fijarse en la eficiencia de un transformador. Además, el hecho de que un transformador tenga mejor eficiencia, o sea, menos pérdidas, ayuda, por ejemplo, a cuando tienes subestaciones que deben ser climatizadas. Las pérdidas de un transformador están principalmente en el núcleo y en que se llaman las pérdidas en vacío. Aquí voy a mostrar una lámina que se me había perdido. En las pérdidas en vacío, que son pérdidas que están en el núcleo. Y estas pérdidas son responsabilidad del circuito magnético. El transformador es una máquina eléctrica de inducción, por lo tanto tiene una componente magnética y una componente eléctrica. El circuito magnético tiene pérdidas, el núcleo. Y estas pérdidas son independientes de la carga. Tú, desde el momento que tú enchufas el transformador, vas a tener pérdidas en el núcleo producto de este fenómeno electromagnético. Un transformador en vacío tiene pérdidas en el núcleo, pérdidas en vacío, y tiene un alto consumo de reactivos, porque el transformador, al no tener carga, como que se estresa y necesita comer reactivos, y el banco de condensador tiene que compensar esos reactivos. Y cuando tú le pones carga al transformador, aparecen, además de las pérdidas en el núcleo, aparecen las pérdidas por disipación de calor, las pérdidas bajo carga.
y estas disipaciones de calor dependen de los materiales del circuito eléctrico dentro del transformador. Entonces, tener un mejor transformador con mejor núcleo y mejor material en su bobinado permite tener menos pérdidas en vacío, que son constantes, y menos pérdidas bajo carga, producto de la disipación de calor. Y tiene otra consecuencia que es muy apetecida por los amigos que hacen salas eléctricas modulares. Como disipa menos calor, ahorras un montón de plata en la refrigeración de las salas. El BTU es caro, el BTU es súper caro. Climatizar salas eléctricas consume mucha energía. Es una paradoja. El mundo está lleno de paradojas hoy día. Una de esas es que tu transformador va a generar calor que tienes que climatizar los BTU y esa climatización va a consumir energía que va a hacer que tu transformador genere calor y entras en una paradoja, en un loop que la única manera de quebrarlo es tener la mejor eficiencia posible en el transformador. Por lo tanto, teniendo un transformador con menos pérdidas de alta eficiencia, como el transformador nuestro, el transformador Legrand, tú tienes ganas por varios lados, por varios aspectos. Primero que todo, Marcelo, la eficiencia de los transformadores en general, en porcentaje, se declara a distintos niveles de carga. 50, 75 y 100 principalmente es lo que la norma pide, y luego para distintos tipos de factor de potencia, desde 0,8 hasta 1, 0,8, 0,9, 1, para poder comparar la eficiencia de los transformadores. Los transformadores tienen ciertos puntos óptimos de carga donde son más eficientes. No solo que tienen menos pérdidas, sino que también su vida útil no los vas a dañar. Y esos puntos óptimos están en torno del 50 y el 100%. Tendría que leer tu pregunta, que es un poco larga. Dame un minuto para seguir y luego veo tu pregunta. Y las pérdidas Foucault, sí, interesante, la curva de histéresis. La curva de histéresis representa el input y el output de un circuito magnético, dependiendo de la corriente que entra y la corriente que sale. Y las pérdidas de Foucault son estas pérdidas que ocurren en estos circuitos magnéticos, y generalmente son pérdidas pequeñas, pero un transformador es como una máquina, pero grande, entonces esas pérdidas son más grandes. Y en ese circuito magnético que tiene pérdidas, que son las pérdidas de Foucault, se pueden graficar en una curva que se llama curva de histéresis, y que tiene una característica muy singular, que al ir aumentando la corriente, la curva toma como una forma, como un gusanito que sube, pero cuando tú le quitas la corriente, la curva no baja por el mismo camino que sube. Queda desplazada porque el circuito queda cargado. Y eso es lo que uno quiere evitar mejorando el material del núcleo de un transformador. Porque cuando la curva no sigue el mismo camino, significa que el circuito queda cargado, y eso se traduce en pérdidas. Por lo tanto, interesante tu comentario, Marcelo, porque permite aclarar un poco en qué consiste esto de que las pérdidas en vacío sean menores y por qué suceden en un circuito magnético. No sé qué edad tienen, pero ¿usaron alguna vez un cassette para grabar una canción de la radio? El cassette es un circuito magnético. El tape del cassette es un circuito magnético. Muy bien, Alejandro, yo también. Yo esperaba en la radio que tocaran la canción que me gustaba para apretar rec, me quedaba cortada, entre medio un weón hablaba, era un desastre. Me encanta Spotify. Esa cinta, como es un circuito electromagnético, tiene pérdidas de Foucault y tiene una curva de histéresis. Y producto de esa curva de histéresis es que generalmente cuando más lo reproduces suena mal la canción, porque
al excitar ese circuito, la curva de entrada no es igual a la curva de salida. Hay un ejemplo vintage. El transformador que nosotros estamos trayendo a Chile, el único que estamos trayendo, es un transformador que tiene una super tecnología y que es más barato que un transformador estándar. Es increíble, tienes más por menos, pero esta vez en la ecuación correcta de más por menos, más funciones por menos plata. Usualmente en el trabajo es al revés, es más trabajo por menos plata, pero en este caso es un transformador que es más eficiente, tiene menos impacto medioambiental, que eso lo revisamos, pero tiene dos características que son bien interesantes, que tiene mayor vida útil porque primero tiene un bill que está siempre en la lista 2, si no entienden lo que estoy diciendo no hay problema porque lo voy a explicar, y tiene menos descargas parciales, que si no lo saben no hay problema porque lo voy a explicar. Y esto es importante fijarse cuando uno compara transformadores porque menos pérdidas parciales y un bill más alto hace que tu transformador sea más resistente, por lo tanto va a tener una mayor vida útil. Y por otro lado, este transformador es de una clase climática E3, por lo tanto es más resistente a condiciones de instalación más adversas. Por lo tanto, además de tener un menor impacto medioambiental y ser más eficiente, es un transformador más resistente a las condiciones de instalación y con mayor vida útil porque tiene un bill más alto y menores descargas parciales. Y si no sabemos qué diablo significa esto, lo voy a explicar ahora, porque es bueno fijarse en las fichas técnicas en esos puntos, porque así tú sabes realmente qué es lo que estáis comparando. Resulta que todos los transformadores vienen especificados con un punto que se llama clase medioambiental. En general, los transformadores son E2, C2, F1. E2 significa que el transformador puede estar sujeto a condensación constante y a un ambiente de mayor contaminación ambiental, o sea, polvo. Puede tener polvo y humedad, pero este transformador es E3. Eso significa que tú lo puedes instalar en lugares donde hay más contaminación ambiental, más polvo y elementos que son contaminantes y mayor humedad. No significa que tú lo puedas poner, no significa que lo puedas poner a la intemperie bajo la lluvia, pero sí que si tú le pones un techo y el lugar de instalación tiene polvo y tiene humedad, este transformador que no es E2, es E3, va a resistir mejor a ese medio. Que sea C2 de clase climática significa que el transformador puede funcionar desde los menos 5 grados Celsius hasta los 25 grados Celsius de temperatura de almacenamiento y de transporte. El transformador, cuando esté funcionando, probablemente va a tener temperaturas internas mayores a 100 grados Celsius, 150 grados Celsius. Pero cuando tú lo transportas y lo almacenas, puedes tenerlo en temperaturas de menos 5 a 25. Es ideal tener salas eléctricas que estén alrededor de los 25 grados Celsius, pero este transformador puede estar en salas eléctricas que pueden tener más de 40 grados sin ningún problema, pero hay que ir revisando las alarmas de temperatura que el transformador puede arrojar, producto de la suma de los 40 grados Celsius de la sala eléctrica más los 150 grados Celsius que hay dentro del transformador. Intemperie bajo techo, transformador seco, clase climática E3, entonces funciona. Ideal un box para que no venga alguien a tocarlo. Y F1 es la clase de resistencia al fuego. Eso significa que este transformador no se va a quemar, y se va a autoextinguir. Por lo tanto, si hay un incendio, esta máquina no va a sumar fuego a un incendio, no le va a pasar nada. Es resistente al fuego externo y no reacciona al fuego provocando más fuego. Entonces, es un súper transformador que puede estar instalado
en lugares más adversos, es más resistente porque tiene una mejor clase climática. Ahora, ¿qué son las pérdidas parciales? Resulta que los transformadores secos tienen una resina que encapsula toda la parte interna, las bobinas y el núcleo. Y estas descargas parciales son fenómenos muy pequeños que ocurren dentro de la resina que aísla estos materiales. Es importante porque es finalmente la resina quien protege al núcleo y las bobinas de la temperatura, de las descargas eléctricas, de la contaminación exterior, y es el material aislante que el transformador tiene. Por lo tanto, es muy importante que la resina sea de la mejor calidad posible. Ahora, ¿cómo se mide la calidad de la resina? Se mide mediante las descargas parciales. Las descargas parciales, para imaginárselo, son como mini cortocircuitos que ocurren dentro de la resina. ¿Y por qué ocurre esto si es que la resina no es conductora? Bueno, porque le estás poniendo 23.000 volts, 12.000 volts, 13.200 volts de tensión a esa resina. Por lo tanto, la capacidad dieléctrica ante tal diferencia de tensión tiende a reducirse. Entonces, la resina es tan buen material aislante que las descargas parciales permitidas por la norma IEC son 10 PC. PC es una medida de descarga, una medida que prácticamente no es tan pequeño que es una medida, es pico coulomb. Pico significa menos 12 y coulomb es la medida clásica de estas descargas eléctricas. O sea, son descargas microscópicas. Sin embargo, nuestro transformador tiene menos de 5 PC de descargas parciales. Eso significa que este transformador tiene una resina de alta calidad y mucho más resistente a la tensión a la cual está expuesta, y esto aumenta la vida útil del transformador. Entonces, cuando comparen transformadores, vayan a la ficha donde dice descargas parciales. Lo máximo que permite la norma es 10, pero si tienes 5 o menos de 5, tienes la mejor material aislante que hay por el momento. Ahora, ¿por qué yo digo que esto aumenta la vida útil del transformador? Porque lamentablemente el transformador va a estar expuesto a sobretensiones. Estas sobretensiones pueden ser inducidas por rayos, relámpagos que pueden caer en las líneas o pueden caer cerca de las líneas o inducirse, qué sé yo, a reconexiones de la red de distribución. Cuando hay reconexiones saltan arcos y una sobretensión viaja por la línea y puede llegar al transformador. Obviamente tenemos la protección de la línea, el fusible, tenemos la protección del transformador, fusible o automático en media tensión, como lo vimos cuando estábamos hablando de la celda, pero de todas maneras hay muchas reconexiones que pasan al primario del transformador, que tienen más tensión que 23.000 volts y que dañan la aislación, la resina. Entonces, tener una mejor resina lo hace más resistente hasta a estas sobretensiones que pueden dañar el aislamiento del transformador y obviamente sus componentes. Por lo tanto, tener unas menores descargas parciales es algo positivo. Y dijimos mayor vida útil, descarga parciales y bill en la lista 2. ¿Qué significa el bill en la lista 2? Resulta que dentro de los parámetros de un transformador está la clase de aislamiento, el nivel de aislación. Hay dos clases de aislamientos en la norma. Una se mide en kilovolt y que tiene relación con la tensión que soporta el transformador. En general, los transformadores vienen en un estándar de niveles de aislamiento de 17,5 kilovolts. Ese nivel de aislamiento tiene asociado un bill, pero la norma IEC te da dos listas para elegir el bill, la lista 1 y la lista 2, que es un bill mayor. Eso significa que es más resistente. Nuestro transformador viene siempre por defecto como
con el bill en la lista 2. Y eso significa que el bill es la resistencia a sobretensiones tipo impulso, como una reconexión. Entonces, que tenga bill en la lista 2 lo hace más resistente a descargas atmosféricas, reconexiones, incluso cortocircuitos grandes que pueden ocurrir en el lado de baja tensión y que pasan al lado de media tensión. Por lo tanto, al tener un transformador con menores descargas parciales y bill en la lista 2 y mayor bill, tú tienes un transformador más resistente a las condiciones que hay en el ambiente y por lo tanto, como dijimos al principio, con mayor vida útil. Otro parámetro importante para comparar en los transformadores es el nivel de ruido. Y creo que justo hay una pregunta aquí de... perfecto. Este transformador, al tener mejor materialidad, también es un transformador que genera menos ruido en la instalación. Y el ruido es contaminación. A mí me molesta mucho el ruido en general me gusta cuando los elementos son menos ruidosos. Por lo tanto, y los transformadores meten ruido porque la máquina vibra en su proceso. Por lo tanto, que tenga menor nivel de ruido hace que el transformador contamine menos dentro de la sala eléctrica. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo las pérdidas al vacío, ruido, control de funcionamiento, resistencia a la sobretensión, sobrecarga prolongada y atmosférica contaminada? ¿Me podría repetir la pregunta? O sea, hasta formular la pregunta para responderla. Y para finalizar, porque ya se nos está yendo el tiempo, revisar algunos aspectos que dice la norma respecto a lo que tiene que traer un transformador sí o sí. Primero debe traer una placa de identificación que tiene que tener como mínimo estos puntos. Todos nuestros transformadores vienen con una placa de identificación que tiene esto y más puntos. Entonces, cuando tú compras este fantástico transformador Legrand, viene con su placa ya impresa, una placa que está hecha para durar 30 años. La norma también pide que todos los transformadores de potencia superior a 100 kVA vengan con las sondas de medición de temperatura instaladas. Todos nuestros transformadores vienen con sondas de medición instaladas en sus bobinas y además vienen con una central de monitoreo de temperatura que arroja alarmas de sobretemperatura. Las puede arrojar como contacto seco o las puede arrojar vía Modbus para poner en un circuito de control centralizado, por ejemplo, Modbus. Muy importante porque la única manera con que tú puedes de verdad dañar irreversiblemente tu transformador es excediendo la temperatura de funcionamiento interna del transformador. Otro punto que dice la norma que es bien importante, pero ojo, nuestros transformadores vienen siempre por defecto con la placa, las sondas, la central de medición de la temperatura y el box. Esta caja externa siempre viene en nuestros transformadores por defecto como protección para contactos indirectos. Entonces tú puedes poner el transformador en el box y luego dentro del box tener distintos métodos de instalación para la acometida de los cables de media tensión y la salida de los cables de baja tensión. Yo estoy tratando de mandar una foto aquí hace rato, pero no puedo, para responder la pregunta del amigo sobre la conexión superior de los cables de media tensión. Y otro aspecto muy importante del transformador es que la norma pide que el transformador cuente con un certificado de ensayos de seguridad y pruebas realizados por el fabricante. Nosotros entregamos el protocolo de ensayo que se le hace al transformador individualizado con el número de serie del transformador. Incluso tú puedes ir y presenciar las pruebas del transformador en fábrica si es que lo pagas. Vienen todas estas pruebas que son más de las que pide la norma y vienen en un reporte que se le entrega en PDF al cliente y el transformador viene con un
sobrecito con las pruebas en papel, con todas las pruebas que se le realizan a cada transformador de forma individual. Otras cosas importantes que sería interesante decir frente al transformador, que nuestro transformador permite sobrecargas de un 30% o más. Eso significa que tú le puedes sacar más potencia que la potencia nominal en un 30% o más a nuestro transformador sin dañarlo. Esto se usa bastante cuando tienes, por ejemplo, procesos con máquinas donde en ciertos días, a cierta hora, se requiere más potencia, pero no constantemente. Entonces, tú proyectas un transformador más grande que va a estar la mayoría del tiempo bajo la carga nominal, o un transformador para esa carga que permita una sobrecarga momentánea de un porcentaje. Y es importante porque esto se usa bastante, y que el transformador permita más de un 30% de sobrecarga permitida por más de una hora, significa que el transformador es bastante robusto. Si vas a utilizar este truco para sacarle más potencia al transformador sin dañarlo, te recomiendo dos cosas. Primero, pedir tu transformador con ventilación forzada, que son estos ventiladores axiales, porque el transformador se va a calentar, y esta ventilación forzada no viene incluida con el transformador cuando tú lo compras. Viene el box, vienen las sondas PT100, la central de monitoreo de temperatura, vienen las rueditas para posicionarlo, viene la placa de identificación ya lista desde la fábrica, pero no vienen estos ventiladores axiales que se usan cuando tú le vas a sacar más potencia al transformador. Entonces, si vas a hacer esto, yo te recomiendo incluirlos en la especificación técnica en la compra del equipo para limitar un poco la temperatura. Y otra cosa que es muy importante, pero que no tengo una lámina, es que en muchos proyectos donde hay contaminación de armónicos en las redes, producto de las cargas, variadores de frecuencia, equipos en los hospitales, qué sé yo, se piden transformadores que tienen un factor K. Y ese factor K no está en la norma IEC, está en una norma gringa. Es un nivel de sobredimensionamiento de los elementos internos del transformador para poder mitigar el sobrecalentamiento que produce las corrientes armónicas. Estamos hablando de gran cantidad de corriente armónica. O sea, en un transformador estándar tú puedes tener hasta un 15% de contaminación de la tensión y la corriente sin que pase nada. Pero si vas a tener mucho más, y en tu proyecto dice que el transformador debe ser K6, K9, K12, nosotros fabricamos transformadores con factor K, la placa se indica que es factor K, por lo tanto es algo especial, pero que hay que pedirlo adecuadamente, y nosotros podemos fabricar ese transformador. Así que muchas gracias por la atención. Somos 100 y hemos estado todo el rato conectados. Quería mostrarles un poco la celda de media tensión, el transformador de poder, desde el punto de vista de la eficiencia energética y el impacto medioambiental, que es una mega tendencia, y de los distintos parámetros para poder comparar un transformador con otro. Y obviamente nuestro transformador es fantástico. No lo digo solo porque Legrand me paga el sueldo, también lo digo porque es cierto. O sea, es un transformador que está a buen precio para las características que tiene. Entonces, espero haber respondido todas las preguntas, y les voy a dejar mi correo por si necesitan alguna información adicional. Me pueden mandar un correo, y nos vemos en la siguiente, donde vamos a ir avanzando en nuestra instalación eléctrica para ir comprendiendo cada uno de los aspectos de la instalación desde el punto de vista de las últimas normas, de la última tecnología, de las tendencias del mercado y de la eficiencia energética. Así que muchas gracias. No, a ti, Nicolás.
Muchas gracias por tu presentación, por contestar todas esas preguntas. Fue una excelente instancia para interactuar. El chat estuvo muy movido, así que agradecerles a todos ustedes también por interactuar con Nicolás, por aprovechar, hacer sus consultas y bueno, muchas gracias por acompañarnos también hoy día viernes. Como les decía Nicolás, el próximo viernes tenemos la siguiente capacitación y los dejamos desde ya invitados. Les voy a dejar el link acá en el chat para que puedan inscribirse. Nicolás nos va a estar acompañando nuevamente, así que los esperamos por acá el próximo viernes a la misma hora, a las 10 de la mañana, y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda o consulta, Nicolás le dejó su correo, yo también voy a dejar el de capacitación, en caso de que tengan alguna duda con el diploma o necesiten la presentación, por favor escríbanos y con mucho gusto los vamos a ayudar. Nico, gracias a ti por tu presentación. Y les dejo una última información. En pantalla se encuentra disponible la encuesta de satisfacción. Para nosotros esta información es súper valiosa porque nos ayuda a ver en qué elementos podemos mejorar. También nos ayuda a ver si vamos por buen camino y la idea es mejorar esta experiencia para ustedes. Así que ya en pantalla se encuentra la breve encuesta de satisfacción. A todos los que puedan contestarlo. Nosotros súper agradecidos por esta información. Ahora sí, me despido. Gracias, Nicolás. Gracias a todos por acompañarnos. Y nos vemos con Nicolás el próximo viernes, entonces a las 10 de la mañana. Buen fin de y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.